Hola, mi nombre es Yelimar Alexandra Miranda Herrera, pertenezco al curso de práctica profesional escenario 2 del programa de psicología del CECAT Pamplona. En este video voy a dar un resumen de la tutoría número 6 llamada Contextualización en Evaluación Psicológica, dada por el profesor Diego Sáenz. Para iniciar este tema es muy importante tener claro que desde un principio que dentro de la evaluación psicológica influyen muchas cosas y dentro de ello hay algo muy importante que es la entrevista individual, la entrevista colateral que se realiza a las personas cercanas al individuo o al paciente, como los padres de familia o familiares, y todo lo que tienen que ver con los instrumentos necesarios que se van a aplicar. También lo que es la historia clínica, los antecedentes, hacer una documentación y antecedentes de esta persona. Bueno, ahora sí, entrando en contexto, vamos a hablar de dos palabras o dos conceptos, que es la evaluación y la valoración. La valoración es algo que puede ir en 10 minutos y como especie de certificado donde hacemos una valoración muy superficial sobre la persona. Y la evaluación, que es lo importante en este video, es algo más extenso que puede durar más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque en ella va la entrevista, va la aplicación de instrumentos, de test o escalas que me va a permitir a mí obtener más información, hacer una revisión de la historia clínica para poder empezar o iniciar el proceso con esta persona. Dentro de ello es muy importante destacar el rol que tiene el psicólogo. ¿Sí? El psicólogo debe saber hacer un muy buen informe psicológico. Para ello debe tener claro muchas cosas que más adelante también las voy a explicar. Debe saber escuchar, tener una empatía con la otra persona. Debe conocer los trastornos más comunes que hay y debe también saber hacer un diagnóstico. Algunos hechos que sentaron las bases: está la neuropsicología, que tiene que ver con las afectaciones a nivel del sistema nervioso central y las funciones cerebrales. Está la psicopatología, que son los trastornos mentales. Está también la psicometría, que nos aporta todos los tests, todos los datos de correlaciones. Y ya avanzando, tenemos los modelos de evaluación psicológica. Tenemos el dinámico, que es la manera psicoanalítica, lo que es el lapsus, lo que es los estados de conciencia, la interpretación de los sueños. Y tenemos el conductual, que ya va de una manera más funcional, y allí hablamos de la parte experimental, que gracias a muchos experimentos que se hicieron anteriormente fueron sentando las bases para la psicología hoy en día. Muchos de los test, de los instrumentos que aplicamos nosotros o de las teorías que planteamos o los modelos ya han sido estudiados anteriormente y ya hay una base científica que nos proporciona a nosotros el por qué y cómo realizamos las diferentes evaluaciones dependiendo del contexto de la psicología. La cognitiva, que tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos y cómo lo transformamos o lo realizamos, cómo nos comportamos. El construccionista, que tiene que ver el aprendizaje, el lenguaje, y que es un desarrollo evolutivo, ¿sí? Por ello su nombre. Dentro de los factores tenemos a la personalidad, y la personalidad la conforman dos conceptos muy importantes, que es el carácter y el temperamento. El carácter es lo que yo puedo modificar, es lo que yo, a través de las situaciones de la vida y de las vivencias, experiencias, voy a ir forjando. Como cuando hablamos de la resiliencia, una persona que ha pasado por diferentes obstáculos, por enfermedades, pero ha ido poco a poco superándolas y ha adquirido ese carácter de resiliente, ese carácter de renacer de las cenizas nuevamente y ser una persona diferente. Una persona con más carácter, una persona que va poco a poco mejorando los aspectos.
El temperamento es algo biológico, el temperamento yo no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar, es algo que ya está genéticamente. Y estas dos características conforman lo que es la personalidad. Hablando de las etapas de la evaluación psicológica, en estas etapas tenemos lo que es la entrevista, la obtención de información, la hipótesis, la conclusión, la comunicación de los resultados. Vamos a dar un ejemplo en la neuropsicología. La neuropsicología explora todo lo que son las funciones mentales superiores y las desviaciones que puede tener o las afectaciones que puede tener a nivel cerebral. Por ejemplo, cuando se sufre un accidente automovilístico y la persona sufre lesiones en el lóbulo frontal o que pueden afectar el cerebro. Estas afectaciones a su vez van a generar un cambio en la conducta. Entonces, a veces hay desviaciones que son a causa de accidentes, a causa de medicamentos o incluso son causas biológicas. Hay que también tener claro ello y esto lo tenemos claro a través de los documentos, de la historia clínica, mirando los antecedentes de la persona, porque es muy importante al momento de yo hacer la intervención o de realizar la evaluación psicológica tener presente el pasado de la persona, sus antecedentes, para poder corroborar si antes estuvo en un tratamiento, si tuvo una intervención, de qué ha sufrido, qué antecedentes tiene, qué situaciones o qué episodios y poder darle continuidad. Es muy importante y fundamental. También en la evaluación neuropsicológica se trata lo que son la relación entre el cerebro y la conducta, los procesos cognitivos y cómo estos a su vez en función cerebral, cómo estos a su vez dan un cambio en la conducta o en el comportamiento de la persona. Muy importante también saber que los contextos en donde el psicólogo ejerce su rol está la psicología comunitaria, la psicología de la salud, la psicología de la educación, la psicología jurídica, la psicología organizacional. En estos factores es donde el psicólogo ejerce un rol dependiendo de la situación, del contexto, de la cultura y del grupo o personas a las que interviene. Aspectos muy importantes en la evaluación, y creo que ya he mencionado también anteriormente, fundamental la entrevista, porque nos permite a nosotros obtener información. Aparte de la entrevista, se debe establecer un objetivo terapéutico. La entrevista siempre debe ir en pro de un objetivo para darle cumplimiento. Y el psicólogo debe tener algo que es la empatía, debe tener algo que es poder proporcionarle un ambiente de relajación y de confianza al paciente para que él pueda expresarse libremente, en el cual yo le genero, le motive, le invite para que la persona pueda expresar el motivo, el por qué está en la consulta, el por qué venimos a realizar una intervención. Y debemos saber entender a esa persona, debemos tener la empatía muy clara y la escucha activa. El psicólogo debe tener una escucha activa muy importante, fundamental, porque a veces el paciente necesita expresarse y que nosotros podamos escucharlos. Tenemos dos conceptos muy importantes, que es la transferencia y la cotransferencia. La transferencia tiene que ver con lo que el paciente se lleva de mí. Se lleva una buena impresión, se lleva una mala impresión, porque hay casos en los cuales la primera vez que fueron al psicólogo salieron con un concepto negativo, porque el psicólogo tal vez no los escuchó, no les brindó las herramientas apropiadas, por diferentes cosas. Y la cotransferencia tiene que ver con lo que yo empiezo a sentir o lo que yo llevo del paciente. Allí hay algo muy importante y entra a jugar la ética, porque nosotros siempre debemos ser objetivos. Siempre se debe tener en la relación terapéutica la parte objetiva, no debemos perder eso. Si nosotros empezamos a involucrarnos sentimentalmente con el paciente, hay muchas opciones que se pueden realizar, como remitirlo. ¿Por qué? Porque allí ya vamos a perder la objetividad, ya vamos a empezar a ser subjetivos. Y la ética profesional nos dice a nosotros que debemos mantener una relación terapéutica objetiva, paciente-terapeuta. Eso tiene que ver con la cotransferencia.
Las formas de entrevista, tenemos la estructurada, que está un cuestionario ya planteado, tenemos la no estructurada, que es a manera abierta, y tenemos la semiestructurada, que es muy apropiada, ya que ella trae unas preguntas, pero también nos permite agregarle de acuerdo a cómo vamos, que se va dando sentido la entrevista. Y esto nos va a permitir a nosotros poder hacer otro tipo de preguntas que van a ir relacionadas al objetivo que tenemos planteado. En la primera entrevista se hace la presentación, se hacen unas preguntas iniciales, se revisan los antecedentes, se hace una hipótesis y se debe también revisar cuándo inició, con los episodios actuales, con la situación. Muy importante pues para poder tener como esa base de información. Otro factor importante en la evaluación psicológica tiene que ver con la historia clínica, que es un documento privado y obligatorio que tiene todo de manera cronológica de la condición física y mental de la persona. Allí podemos corroborar si antes ha estado en tratamiento, de pronto si ya tiene un trastorno diagnosticado, qué tipo de trastorno y otras cosas más que nos van a servir a nosotros para poder entender más acerca del paciente y poder darle un abordaje adecuado. También súper importante conocer y saber que nosotros tenemos también una normativa que nos rige, en donde nos habla de la confidencialidad, sobre la ética, sobre el respeto, el deber que debemos nosotros tener, los deberes que tiene el paciente, y todo ello se deja plasmado en el contrato terapéutico que se le indica al paciente y donde va a estar estructurado todo claro, tanto para él como para nosotros. Finalmente, se debe tener un muy buen informe psicológico que debe abarcar todo completamente, con la información, con los instrumentos que se implicaron, con las observaciones que se tienen, los resultados, la validez, la confiabilidad, los intervalos de confianza, las impresiones clínicas y diagnósticas, todo muy bien organizado, donde va a dar cuenta de la intervención y de la evaluación que se está realizando con el paciente. Esto es todo, súper importante, fundamental, conocer que en la evaluación psicológica debemos tener claro desde la parte normativa hasta la parte de relación terapéutica objetiva, la parte documental y la parte de técnicas o instrumentos que se van a emplear o se van a utilizar. Muchísimas gracias.